Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, te damos gracia infinita por esta noche. Gracias como siempre te damos, Señor, por la oportunidad de alabarte, de glorificar tu nombre, Señor, de poder exaltarte y de proclamar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, de poder aprender de tu palabra, Señor, en comunión con los hermanos. Rogándote para que en ese mismo momento, Señor, tú nos dirijas, para que tú dirijas, Señor, mis labios y mi pensamiento, para que podamos entender tu palabra, Señor, que solamente tu palabra sea predicada, Señor, y que podamos ponerla en práctica en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos infinitamente, pidiendo tu dirección, pidiendo tu iluminación sobre nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dirija. En el santo y poderoso nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas veces nosotros escuchamos el término la iglesia primitiva. Pero ¿qué quiere decir la iglesia primitiva? ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos acerca de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue como quien dice, la primera iglesia institucional que fue formada justo después del día de Pentecostés. Fue una iglesia muy única y especial porque fue dirigida y enseñada directamente por los apóstoles del Señor. Es esta iglesia primitiva a la cual nosotros muchas veces buscamos en las Escrituras y nos referimos a ella como ejemplo para nosotros que estamos en iglesia hoy en día. Y la verdad es que esta iglesia tuvo muchas características por la cual fue identificada. Pero hay una característica en específico que yo quiero resaltar en esa noche y es la característica del denuedo, del valor. La palabra denuedo significa valor, significa coraje. Y esta iglesia fue marcada por ese coraje, por ese valor, por ese denuedo que tenían para ministrar y para predicar la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a ver, en la manera de estudio, 2 evidencias de una predicación con denuedo. Usando el pasaje de Hechos capítulo 4, 2 evidencias de una predicación con denuedo. Vale la pena recalcar que aunque lo que vamos a ver está enfocado en la predicación de la palabra, número 1, es un tema que se aplica a toda área de nuestra vida cristiana. Y número 2, la predicación de la palabra no está restringida solamente a los pastores, misioneros y predicadores, sino para todo cristiano en general. O sea que aunque nosotros vamos a ver el denuedo de la predicación de la palabra, no necesariamente ese mensaje está enfocado en lo que es predicadores o pastores. Así que si pueden, vayan conmigo a Hechos capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñaban al pueblo y que anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído de la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo:
¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestas han sido hechas por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Que el Señor bendiga su santa palabra. Aquí vamos a comenzar viendo el pasaje de Hechos capítulo 4, pero antes de comenzar en materia tenemos que encontrarnos en contexto. Yo sé que el pasaje comienza ya en una historia que ya ha sido desarrollada hasta cierto punto. Y eso es lo que acontece en el capítulo número 3. Pero vamos a hacer un contexto general de lo que está pasando. El libro de Hechos es la continuación del libro de Lucas, el cual fue escrito, el libro de Hechos también fue escrito por Lucas. Al final del libro de Lucas nosotros vemos cómo Jesucristo fue condenado, cómo Jesucristo fue condenado, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. En ese momento en que Jesucristo fue condenado, todos los discípulos se esparcieron, con la excepción de uno, que fue Juan, el discípulo amado. Después todos los discípulos se escondieron, todos los discípulos salieron corriendo y nadie se encontró. De hecho, no se vuelve a hablar de los discípulos hasta el momento en que viene la resurrección de Jesús. Entonces nosotros vemos aquí a los discípulos de Jesús completamente derrotados por el temor, por el miedo, por sea cual sea la razón. Y solamente quedó Juan a los pies de nuestro Señor en el momento de la crucifixión. Pero viene aquí y nos enseña la palabra que Jesucristo resucitó al tercer día y Él estuvo con sus discípulos ministrándole por 40 días. Por 40 días Él estuvo aquí sobre la tierra en su cuerpo glorificado, ministrando, apareciéndosele a los discípulos, a otros discípulos y en una ocasión a cientos de personas se le apareció en su cuerpo glorificado. Y después de 40 días dice la palabra de Dios de que Jesús ascendió en el cielo en una nube y más nunca le volvieron a ver. Pero no solamente eso, cuando Él se fue, Él le dijo: yo me voy, pero yo le voy a dar una promesa, y es que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. 10 días después de la ascensión, 50 días después de que Jesucristo había resucitado, los discípulos se encuentran en el aposento alto y ellos están orando, dice la palabra que estaban siendo unidos orando, y en ese momento, en el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y vino sobre los creyentes por primera vez en toda la historia de la iglesia, por toda la historia de la humanidad. El Espíritu Santo de Dios vino y habitó en los creyentes, y ahí fue instituida, fue creada la iglesia de Dios mediante el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, el pasaje que nos cuenta de eso dice que el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de los creyentes como en forma de llama sobre su cabeza. Y pronto después de recibir el Espíritu Santo comenzaron ellos a profetizar, comenzaron a hablar en lengua, comenzaron a predicar la palabra. Y dice la Biblia que fueron agregados miles y miles de hermanos a diario mediante la predicación de los apóstoles. O sea, nosotros vemos una imagen de la crucifixión y una imagen del día de Pentecostés completamente diferente. En un lapso de apenas un mes y un poco más, 50 días. Todo eso debido a la enseñanza del Señor después de la resurrección y el bautismo del Espíritu Santo cuando vino en el día de Pentecostés. Poco después del día de Pentecostés se encuentra Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan entrando en el templo a adorar. Y cuando venían entrando en el templo, ahí se encontraron con un paralítico en la puerta, el cual le pidió limosnas. Y ahí nosotros vemos la frase muy famosa de Pedro, que dice que ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que ese paralítico tomó su lecho, se paró y en ese momento fue sanado. Y ese milagro fue sumamente notorio en todo lo que estaba en el templo, al punto tal de que hubo
tal hubo tal asombro y disputa entre las personas que presenciaron ese milagro, que vino la guardia del templo junto con los saduceos, y viendo lo que había pasado y sabiendo que fue causado por Pedro y por Juan, lo tomaron preso y se lo llevaron ante el concilio. Y es aquí donde nosotros somos introducidos a nuestro pasaje de Hechos capítulo 4, justamente después de haber hecho ese milagro, y el cual ellos fueron apresados, fueron encarcelados, y después al otro día fueron traídos delante del concilio. Y nosotros vamos a ver, como le dije, dos principios, vamos a ver dos evidencias de una predicación condenada. La primera evidencia que nosotros vemos en el pasaje es que tanto Pedro como Juan, pero principalmente Pedro, predicó la palabra de una forma objetiva. Predicaron la palabra de Dios objetivamente. ¿Y dónde vemos eso en el pasaje? Bueno, primero comenzamos viendo el concilio. Aquí vemos que cuando Pedro y Juan son traídos delante del concilio, ellos quieren indagar acerca de este milagro que ha sucedido. Ellos quieren saber qué fue lo que pasó. Pero muy interesante acerca del concilio. Dice aquí el versículo 6, que se encontraba la familia, del sumo sacerdote. Habla aquí de Anás, habla aquí de Caifás. Anás era el antiguo sumo sacerdote de Israel. No era el sumo sacerdote que estaba en vigencia o que estaba en la oficina, como quien dice, sino el predecesor del que ahora se encontraba como sumo sacerdote. Pero aún así, por cortesía, se le refería como sumo sacerdote. Tenemos a Anás, tenemos a Caifás, que era el nuero de Anás y que era el sumo sacerdote actual. Y también tenemos aquí personas como Alejandro, del cual no sabemos, y tenemos personas como Juan, el cual nosotros pensamos que es Jonatán, otro hijo de Anás, que también fue sumo sacerdote. O sea, básicamente tenemos aquí al sumo sacerdote con su familia, que en algún momento u otro todos fueron, de los hijos de Anás, todos fueron sumos sacerdotes de Israel. Pero también tenemos otro grupo presente, y ese es el grupo del Sanedrín. Dice aquí que se encontraban, en el versículo 5 dice que se encontraban los gobernantes, los ancianos y los escribas de Israel, o sea, del pueblo de Israel. Y ese está hablando nada más y nada menos que el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de rabís mayormente formado por los saduceos, que eran 70 personas más el sumo sacerdote, o sea, 71 personas, 71 miembros. Estaban conformados en su mayoría por saduceos, pero también estaban conformados por fariseos. Y el requisito para tú ser parte de Sanedrín es que debía ser un rabí, debía ser un maestro, un erudito de las escrituras. El Sanedrín era, por decirlo así, la suprema corte y el cuerpo administrativo de los judíos. Ahora, ¿por qué recalcar eso acerca del concilio? ¿Qué importancia tiene ese concilio a que ellos vienen a testificar? Número uno, nosotros vemos que Pedro y Juan fueron traídos delante de la máxima autoridad judía a testificar acerca de lo que ellos hicieron. Ellos no fueron traídos delante de una sinagoga, no fueron traídos delante de una autoridad romana. Ellos fueron presentados delante de la máxima autoridad judía en materia de religión, en materia de judaísmo, en materia de las escrituras, para testificar acerca del milagro que ellos habían hecho. Pero más interesante aún es que este concilio al cual Pedro y Juan se están presentando, que están dando defensa, es el mismo concilio que hace más de un mes, alrededor de 2 o 3 meses, había condenado a Jesucristo y lo había condenado a su muerte en la crucifixión. Es el mismo concilio que había escuchado a Jesús y que lo había falsamente condenado simplemente por promover el evangelio del reino. Y aquí nosotros vemos cómo Pedro y Juan están delante de este concilio de la máxima autoridad del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la defensa de Pedro? Aquí vemos que a ellos se le indaga y se le hace una pregunta en el versículo 7. La pregunta que se le hace es la siguiente: y poniendo en medio le preguntan, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y eso es algo común entre el Sanedrín, porque una de las funciones del Sanedrín era supervisar e indagar toda nueva doctrina, toda nueva enseñanza que pueda surgir dentro de la religión judía. Y obviamente al hacer esta pregunta era decir, ¿bajo qué autoridad o bajo qué poder ustedes realizaron ese milagro?
Es interesante que esa misma pregunta fue hecha también a nuestro Señor Jesucristo. Fue hecha nosotros vemos el pasaje que es Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27, cuando se le pregunta a Jesús con qué autoridad Él hacía los milagros que Él hacía y con qué autoridad Él predicaba el mensaje que Él predicaba. Y aquí viene su discípulo y se le hace la misma pregunta nuevamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Aquí dice la respuesta. Número 1, lo primero que nosotros vemos, antes de que Pedro respondió, antes de que Pedro diga cualquier tipo de defensa, dice el versículo 8, que entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Lo cual nos debe a nosotros tener en mente y saber que todo lo que va a ser dicho de ahora en adelante va a ser por obra y ministerio del Espíritu Santo. No tenemos el tiempo para hacer la diferencia en lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Son dos conceptos completamente diferentes, aunque pueden parecer iguales en palabras. Pero basta decir solamente que el bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez y es en el momento de la conversión, cuando todo creyente es bautizado por el Espíritu Santo y es incluido o adoptado a la familia del Señor. Pero la llenura del Espíritu Santo es un requisito, pero no un requisito, pero es un mandato a todo creyente y es algo que sucede constante, o sea, puede suceder varias veces en la vida de un creyente. De hecho, la llenura del Espíritu Santo capacita a los creyentes para llevar a cabo la obra del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos aquí que hizo Pedro. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y mediante esa llenura del Espíritu Santo, entonces él pudo formular su defensa. ¿Y qué defensa acaba de formular aquí Pedro? Si nosotros estudiamos el pasaje, que es lo que vamos a hacer a continuación, nosotros vemos que su defensa no fue una defensa común y corriente, sino que sabiendo que él se encontraba frente a Sanedrín, sabiendo que él se encontraba frente al concilio que había crucificado y condenado a nuestro Señor Jesucristo, él le puso el dedo, como decimos nosotros, le puso el dedo en la llaga. Le predicó la palabra, le predicó su defensa objetivamente, independientemente de quién era su audiencia. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el versículo, dice aquí, en el versículo 8, dice, y Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. O sea, básicamente Pedro, solamente diciendo eso, acaba de poner el dedo en la herida en cada uno de los miembros del concilio que se acusaba. ¿Por qué? Sencillo. Dice ahí, número 1, dice que en nombre de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron. Cuando dice ustedes crucificaron, se está refiriendo no solamente al pueblo de Israel, pero ustedes específicamente, el concilio, fueron los que crucificaron al Cristo Jesús. Es interesante, si nosotros estudiamos las Escrituras, cuando el pueblo de Israel quería y aclamaba a Pilato que crucificasen a Jesús, ellos decían, danos a Jesús, y Pilato decía, si ustedes lo doy, yo no quiero, mira que eso va a ser su culpa y la sangre va a correr de ustedes. Y el pueblo clamaba, sí, la sangre de él va a correr con nosotros. Sin embargo, los judíos hoy en día no quieren reconocer eso. Cuando nosotros conocemos la famosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y cuando estaba en producción esa película, en el texto original, en la película, se había incluido esa parte donde dice que corra de nosotros esa sangre. Y Mel Gibson tuvo que quitar esa parte de la película por la presión que recibió de la comunidad judía, diciendo que esa era una frase antisemitética, que era una frase que iba en contra del pueblo de judíos. Y lo que muy prontamente ellos condenaron, ahora ellos no quieren tener responsabilidad. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo claramente, fueron ustedes los que crucificaron a Cristo, ustedes, este concilio. Pero no solamente ustedes lo crucificaron, déjenme decirles, ustedes pensaban que él había muerto, no fue así. Él ha resucitado de los muertos y fue resucitado por el poder de Dios de los muertos. Y aquí nosotros vemos otra bofetada verbal que le acaba de dar Pedro. Los judíos eran muy celosos acerca del nombre de Dios, eran muy celosos acerca de la persona del Señor. Y el hecho de que tú digas de que Jesucristo, el cual ellos consideraban que los milagros que él hacía, lo hacía por poder de Satanás, de Belzebú.
el cual nosotros crucificamos por su falsa enseñanza, y tú me vienes a decir a mí entonces que Él fue resucitado por el poder de Dios. Eso es una ofensa inigualable al Sanedrín, a ese concilio en el cual se encontraba Pedro y se encontraba Juan. Sin embargo, él le dice, Dios lo resucitó de los muertos. Esto hubiera sido gran ofensa para ellos, porque ellos eran extremadamente celosos sobre el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que dentro del Sanedrín, la mayor parte del Sanedrín era de la secta de los saduceos. Nosotros sabemos que los saduceos era diferente a los fariseos. ¿Por qué? Ellos, número uno, solamente creían en los cinco libros del Pentateuco, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos no creían en la asistencia de ángeles o seres celestiales, y sobre todo ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y el hecho que tú le digas al Sanedrín, mayormente conformado por saduceos, que Jesucristo había resucitado, era una enseñanza completamente opuesta a lo que ellos enseñaban. Era una contradicción completamente a todo lo que ellos creían. Sin embargo, Pedro le dijo que por la potestad y en el nombre de Jesucristo, el hombre que estaba parado enfrente de ellos fue sano, independientemente de quién era la audiencia o el concilio al que le estaba predicando. Pero lo interesante del caso es que Pedro no se quedó ahí, sino que siguió su defensa. Y después nosotros vemos el versículo 17, y aquí ahora Pedro comienza a citar escrituras delante del concilio. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí Pedro está citando el pasaje que se encuentra en Salmo 118, versículo 22. Y en otra palabra lo que está diciendo, este salmo, del cual es un salmo que profetiza el Mesías, déjeme decirle que ustedes son los edificadores que habla ese pasaje. Ustedes son los edificadores que desecharon esa piedra. Y esa piedra que ustedes han desechado, no solamente fue desechada, sino que ha venido a ser ahora cabeza de ángulo, ha venido a ser la roca principal de la edificación. Y ustedes, que se supone que es el mayor concilio, el mayor el nivel de escatología y el mayor nivel de conocimiento de esa escritura, no pudieron darse cuenta que rechazaron a la piedra angular. Ustedes fueron los edificadores, como dice aquí, que rechazaron a la piedra reprobada. Sin embargo, Pedro nuevamente sigue en su defensa y dice, y en ningún otro, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí entonces Pedro lo hace muy exclusivo diciendo, ustedes crucificaron al único Mesías. Si tú le dices a un judío que solamente a través del Mesías hay salvación, él estaría de acuerdo contigo. Él diría, eso es cierto. Pero tú decirle que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, es alegar que Jesús era el Mesías. Y si Él era el Mesías, entonces el concilio crucificó al Mesías. Y Pedro no le importó decirle el consejo del Señor. Pedro no le importó decirle simplemente las cosas como son. Pedro tuvo denuedo. Pero no solamente vemos eso, vemos que cuando Pedro predicó de esa forma objetiva, él lo hizo en dos formas. Número uno, lo hizo a pesar de su impedimento. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Mire la respuesta del concilio a tal defensa de Pedro. Dice el versículo 13. Entonces el concilio, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, aquí vemos el denuedo tanto de Pedro como de Juan, pero vemos el denuedo de los apóstoles, un denuedo que fue evidente incluso a pesar de su impedimento. Ellos eran hombres sin formación académica, sin letra. Ellos eran hombres común y corriente, del vulgo. Para tú ser parte de Sanedrín tenía que ser rabí. Y para tú ser rabí tú tenías que durar años y años y años de estudio bajo un rabí. Y no era todo el mundo que podía hacerlo, era un grupo selecto, muy, muy exclusivo, que podía ser elegido como rabí. Sin embargo, aquí Pedro está hablando de tal forma de que ellos escuchan sabiduría. Sin embargo, al hombre que miran hablando no concuerda con el mensaje que él dice.
Pero ese impedimento no fue obstáculo para Pedro y para para Pedro y para Juan. Pero no solamente vemos que fue a pesar de su impedimento, también vemos que la prédica fue objetivamente, incluso a pesar de la audiencia. Pedro sabía que lo que él estaba diciendo, Pedro sabía que lo que él estaba diciendo iba a ser de ofensa al Sanedrín y al concilio que él estaba presente. Y no solamente eso, sino que él también sabía que él estaba parado delante la máxima autoridad judía, la cual había crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Pedro predicó todo el consejo de Dios de una forma objetiva. Él no lo acomodó, él no lo arregló, él no lo presentó de manera que no sea tan duro al oído o al paladar. Él simplemente predicó todo el consejo de Dios de una forma objetiva. Y aquí nosotros vemos a un Pedro completamente diferente, el cual cuando nosotros vemos en los evangelios, cuando fue presentado con la relación de Jesús, de que lo acusaron diciendo tú eres uno de sus discípulos, su reacción ¿cuál fue? Simplemente negarlo 3 veces, por temor a su propia vida, por temor a sufrir el mismo destino del Señor. Sin embargo, aquí nosotros vemos que Pedro no tomó eso en cuenta. Algo muy interesante que nos vemos aquí, y es que este denuedo, a pesar de que fue tan impresionante que incluso el mismo concilio se dio cuenta, no fue un denuedo que provenía de Pedro. No era un denuedo, por decirlo así, humano, sino que provenía del Espíritu Santo. Número 1, cuando Pedro dijo esto, sin darse cuenta, la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. No vayan conmigo, pero yo quiero leer Mateo capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y Lucas 21, 2 y 15 dice más aún diciendo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos cumplido en ese pasaje. Esa capacidad de predicar el Evangelio con denuedo proviene solamente del Espíritu Santo. No viene de una valentía humana, no proviene de una preparación académica, no proviene simplemente por la voluntad de una persona, sino que simplemente por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros vemos más adelante, y vamos a seguir diciendo, que ante la persecución y la amenaza del concilio contra los creyentes hicieron una oración, y esa oración fue sencilla, simplemente danos de nuevo para poder predicar tu palabra a pesar de la persecución. Y el concilio reconoció que este hombre había estado con Jesús. Es interesante que cuando vieron el denuedo de Pedro y vieron la forma en que Pedro habló y cómo Pedro se defendió, de una vez asociaron a Pedro como discípulo de Jesús. Y ojalá eso sea dicho de nosotros, que cuando nosotros hablemos con denuedo, las personas puedan ver y decir, verdaderamente ese ha estado con Jesús. Nosotros vemos, número 1, como ya vimos, de que Pedro y la predicación con denuedo fue una predicación la cual fue objetiva, ¿okay? Fue simplemente sin tomar en cuenta la audiencia, solamente predicando el completo consejo del Señor, completa palabra del Señor. Pero no solamente fue una predicación objetiva, sino también vemos que fue una predicación de la palabra fielmente, fue una predicación fiel. ¿Y por qué fue esto? Bueno, nosotros vemos el pasaje cómo sigue desarrollando. En el versículo 14, aquí nosotros vemos la evidencia del milagro que fue hecho. ¿Cuál era esa evidencia? El hombre sano dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que está en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ante tal declaración de defensa, ante tal proclamación de Pedro, y viendo al hombre presente, o sea, no solamente ellos no podían refutar lo que Pedro decía, sino tampoco la evidencia de lo que Pedro decía estaba enfrente de ellos, era tangible, era visible. El hombre que había sido enfermo durante 40 años, he aquí parado completamente sano.
Era completamente sano y era conocido por todo el mundo. Dice aquí que toda Jerusalén era notorio de lo que había pasado. Y aquí entonces el consejo se encontró en una encrucijada. ¿Qué decisión tomamos? Porque número uno, no podemos negar el milagro. La evidencia es clara, todo el mundo lo ha visto, nosotros lo hemos visto. No podemos negar el milagro, pero tampoco podemos reconocerlo. Porque si lo reconocemos, entonces atribuiríamos que el milagro que se hizo fue por poder de Jesús. Y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el concilio? Simplemente nada. No hizo nada. O sea, no llegaron a una conclusión, no llegaron a un resolvimiento. Lo único que hicieron simplemente fue amenazar a los discípulos para que no sigan predicando en el nombre del Señor. Eso fue todo lo que dijeron. Y es interesante ver que así como el consejo, nosotros encontramos personas hoy en día que conocen las Escrituras, entienden el mensaje de la Escritura, saben que el único camino a la salvación es Cristo Jesús, y saben que ellos están en dirección al infierno. O sea, simplemente tienen toda la pieza de rompecabezas y aún así ellos deciden no creer. Pero no porque no entienden, sino porque ellos mismos decidieron no creer, como hizo aquí el concilio. Nosotros después de eso, después de ver la evidencia, vemos cuál fue la solución que ellos dijeron. Y la solución es simplemente sencilla. Vamos a amenazarlo para que no sigan predicando en el nombre del Señor. Y aquí nosotros vemos una táctica de Satanás que él ha usado durante mucho tiempo, durante toda la historia, y es la táctica del miedo, es la táctica de la intimidación. Si nosotros vemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Satanás usó el miedo para que los espías del pueblo de Israel, cuando fueron a reconocer la tierra de Israel, no volvieran diciendo que esa era la tierra que el Señor había prometido. Cuando los espías fueron a la tierra prometida, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Nosotros vimos gigantes, nosotros vimos hombres tan grandes que si nosotros vamos nos van a aplastar. Simplemente cayendo en miedo. Nosotros también vemos la historia de David y Goliat. Como Goliat era una persona tan grande, tan inmensa, tan gigante, que ninguno del ejército de Israel quería pararse y hacerle frente. Ninguno. Y solamente a través de la obra del Espíritu Santo fue que pudieron elegir a David, y David fue que vino y dijo, no, yo voy a enfrentar a Goliat. También nosotros vemos la amenaza de Tobí cuando estaba reconstruyéndose la muralla del pueblo de Israel, que habían vuelto del exilio y estaban reconstruyendo la muralla de la ciudad a cargo de Nehemías. Tobías, sí, lo vi en inglés, mala mía. Tobías, al ver que ellos estaban reconstruyendo, ¿qué fue lo que él hizo? De una vez comenzó a amenazar y como quien dice, infringirle miedo a los ciudadanos de Israel para desalentar, para frustrar los planes de construcción de la muralla. Pero aún así ellos no se entregaron, no cedieron al miedo. ¿Y qué mejor otro ejemplo nosotros vemos que el mismo Pedro? El cual, como habíamos mencionado ahorita, cuando fue cuestionado mediante su maestro, cuando fue cuestionando diciendo, tú eres el mismo discípulo del Señor, por miedo a su propia vida, por miedo a qué iba a pasar de él, él simplemente negó al Señor y nos negó 3 veces. Y en una ocasión hasta llegó a maldecir, diciendo que yo no conozco a este hombre. Todo eso infringido por el miedo. Pero cuando nosotros vemos qué es el miedo en sentido general, qué es el miedo para nosotros, la verdad es que el miedo es un sentimiento humano, o sea, es un sentimiento que tiene todo ser humano y no es algo malo en sí. ¿Por qué el miedo no es malo? Número uno, porque el Señor también nos dice a nosotros que debemos tenerle temor y reverencia a Él. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, no lo busquen, pero dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, el miedo en sí no es algo malo, el miedo en sí no es pecado. Pero ¿cuándo se convierte en pecado? ¿Cuándo se convierte en algo malo? Cuando nosotros actuamos en base a nuestro miedo. Cuando nosotros hacemos cosas por miedo o cuando nosotros dejamos de hacer cosas tomando en cuenta el miedo. Muchas veces hacemos cosas simplemente por el miedo al que dirán, o tomamos decisiones por el miedo a que perderemos, o miedo a que comprometeremos, o muchas veces no hacemos cosas simplemente por el miedo al fracaso.
Pero las escrituras son muy claras cuando nos dicen en Mateo capítulo 10, versículo 18, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8 nos dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y Satanás trató de usar esa misma estrategia, trató de usar esa misma herramienta de él, del miedo, de la amenaza, simplemente para frenar la predicación del evangelio. Pero aún las amenazas de Satanás, aún el miedo que él pudo haber infligido, no era suficiente para detener la palabra de Dios. No era suficiente para detener el evangelio. Y nosotros vemos aquí la respuesta de Pedro y Juan ante el concilio. ¿Cuál fue la respuesta que él le dijo? Nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 4. Mas Pedro, versículo 19, y Juan respondiéndole diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Número uno, ellos obedecieron a Dios. Ellos fueron fieles en su predicación. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos someternos a toda autoridad humana. Nosotros nos dice que debemos someternos tanto a los reyes como a los gobernantes, los esclavos deben someterse a sus amos, las esposas deben someterse a su marido. Y el mismo Señor Jesús fue ejemplo de esta sumisión. Cuando Él, siendo Dios, se sujetó y como quien dice, obedeció o se sometió a la autoridad de tanto judía como también la autoridad romana. Pero también nos dice la palabra que hay una excepción para esa ley, y es que siempre y cuando lo que el gobierno, lo que la autoridad nos pida, no vaya en contra de los principios de la palabra de Dios. En ese momento entonces nosotros debemos obedecer al Señor antes de obedecer a las autoridades. Y eso es lo mismo que le está diciendo aquí Pedro. Pedro le está diciendo, mira lo que pasa, si yo te obedezco a ti, si yo obedezco lo que usted dice, entonces yo voy a desobedecer a mi Dios. Y por tanto yo no voy a desobedecer a mi Dios. Es más, juzgar ustedes si es justo de que yo obedezca a los hombres o que obedezca a Dios primero. Y no solamente le dijeron eso, sino que en cierto punto le dijeron, es más, aún si nosotros quisiéramos, simplemente no podemos. Nosotros no podemos dejar de testificar, no podemos dejar de hablar de las cosas que nosotros hemos visto y hemos oído. Es una necesidad de nosotros el simplemente testificar lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros y a través de nosotros. O sea, que aún si yo quisiera, yo no puedo, simplemente no puedo. Pero no solamente dijeron eso, sino que ellos oraron para que el Señor le mande de nuevo. Cuando ellos fueron soltados, fueron amenazados una última vez y ellos volvieron con los hermanos y contaron todo lo que el Señor había hecho. ¿Cuál fue la respuesta de los hermanos? Nosotros vemos en los versículos 29, dice, y ahora Señor, ellos hicieron una oración al Señor y le comenzaron diciendo la soberanía del Señor y alabar su nombre, y dice en el versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo habla en tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraron para que el Señor le concedieran el denuedo para predicar la palabra de Dios. Ellos no oraron para que el Señor cambie su circunstancia. Ellos no oraron para que el Señor se vengue de las autoridades. Ellos oraron, Señor, simplemente danos el denuedo para predicar tu palabra independientemente de la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Danos ese denuedo. Ellos oraron al Señor y el Señor se lo concedió a través del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, nosotros hemos visto dos ejemplos. Nosotros hemos visto dos evidencias de una predicación con denuedo. Número uno, vemos que la predicación de la palabra fue de manera objetiva. Nosotros vemos que Pedro simplemente predicó independientemente de su audiencia, independientemente si lo que él iba a decir pudiera ser de ofensa o no al concilio. Pero también nosotros vemos que Pedro predicó la palabra, o tanto Pedro como Juan predicaron la palabra fielmente. Y incluso en el momento de la amenaza, a pesar de las amenazas y a pesar del miedo que ellos pudieron haberle infligido, a pesar de que
de que si ellos predicaban la palabra, su vida correría en peligro. Ellos fueron fieles a la predicación de la palabra y al Señor, diciendo, yo prefiero simplemente obedecer al Señor. No que yo prefiero, yo tengo que obedecer al Señor antes que obedecer a los hombres. El denuedo fue una marca de la iglesia primitiva. Los cristianos fueron conocidos por su denuedo para predicar a Cristo. Denuedo que hizo posible que el evangelio se esparciera por todo el territorio conocido en aquel entonces y que el evangelio llegara a donde se encuentra hoy en día, en nuestro corazón, en cada una de nuestras iglesias. Ese denuedo fue traído por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Señor espera de nosotros de que si verdaderamente nosotros hemos estado con Él, si verdaderamente nosotros hemos oído y hemos escuchado las maravillas del Señor y lo hemos visto en nuestra propia vida, entonces el denuedo debe ser una característica evidente en nuestra vida. No solamente la predicación de la palabra, sino en todo aspecto de la vida cristiana. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y vamos a terminar viniendo delante del Señor. Oremos. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, te damos gracia infinita, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra, gracias simplemente por tu Espíritu, Señor, que nos capacita para hacer lo imposible. Padre, tú sabes que nosotros somos insensatos, Señor, simplemente somos torpes, Padre, somos infieles en todo lo que nosotros hacemos y por eso te rogamos, Señor, para que tú obres en nuestra vida, para que tú nos utilices, Señor, para que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros, nos llenes de tu Espíritu simplemente para llevar a cabo eso que tú has demandado de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ser encontrados, ayúdanos a poder ser encontrados como siervos fieles a ti y a tu palabra, independientemente, Señor, de la audiencia, independientemente de las circunstancias, que podamos predicar y podamos hablar de todo tu consejo en las Escrituras, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por el ejemplo de los apóstoles, Señor, que nos ayudan a nosotros a imitarlos a ellos, Señor, y últimamente también a imitarte a ti. Padre, te damos la gracia infinita por todo y te pedimos tu bendición y tu cuidado en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.